Muy buenas noches, mi nombre es Daniel Saucedo y soy profesor en la Universidad Ritsumeikan en Osaka. Hoy día, bueno, primero agradecer por su gentil atención. Voy a hablar sobre un tema un poco general quizás, pero que creo que puede servir de mucho para nuestra comunidad en Japón. El título de lo que voy a decir hoy día es Aprendiendo del pasado, algunas lecciones desde la historia de la inmigración japonesa al Perú. Básicamente lo que yo voy a hablar hoy día es, si entendemos un poco nuestro pasado, podemos arreglar algunas cosas para el futuro. Y bueno, permítanme presentarme primero. Como ya dije, mi nombre es Daniel. Yo ya llevo en Japón cerca de 20 años y me dedico básicamente a estudiar arqueología y antropología. Ustedes dirán, qué cosa tan rara y que voy a venir a hablar. Pero nosotros realmente lo que hacemos es crear historias. Y estas historias las creamos a partir de lo que vamos estudiando. Parte de ello nos sirve para poder proponer cosas para mejorar al futuro. Y eso es lo que hoy quisiera hacer con esta presentación. Para ello les voy a hablar de algo muy personal, ¿no? Este tema de la inmigración japonesa es uno de mis temas de investigación que llevo ya haciendo desde hace mucho tiempo, y una de las personas que influyó muchísimo en ello fue mi bisabuelo, Masaichi Segata. Él nació en Kumamoto y vino a Perú cuando tenía 21 años, en el año 1906. Estamos hablando ya más de 100 años atrás. Él realmente fue con la idea de ir a Perú a buscar un futuro nuevo, algo muy parecido a lo que nosotros hacemos aquí, ¿no? Y él viene de esta región, de Kumamoto, una zona muy boscosa que yo he tenido la oportunidad de visitar anteriormente, ¿no? Y la verdad me sorprendía mucho cuando trataba de entender un poco su historia, porque mi bisabuelo, yo no llegué a conocerlo. Él vivió hasta los 70 años, pero falleció mucho antes de que yo naciera. Y trataba de entender, bueno, ¿y qué lo llevó a ir hasta Perú? ¿Y cómo fue que pudo crear una familia tan grande? Es más, ¿cómo él pudo pasar de este ambiente al puerto de Chancay, donde él vivió toda su vida, prácticamente, ¿no? A pasar desde una zona tan boscosa a un desierto, claro, al costado del mar. Y es bien gracioso porque nuestra idea de sus nietos y bisnietos era de que él venía de una zona muy parecida a Puerto Chancay, porque él sabía pescar, porque le gustaba mucho el mar. Y cuán grande fue mi sorpresa cuando no fue así. Y bueno, esa vida debió haber sido muy dura, es lo que yo pensaba. Y eso fue lo que me llevó justamente a tratar de conocer más acerca de él. Y bueno, dentro de esas historias que una vez he ido yo viendo, preguntándole a mis familiares, preguntándole a gente que lo llegó a conocer, una de esas historias fue la que más me impactó. Y fue esta. En el terremoto de Lima del año 1940, que fue uno de los terremotos más devastadores, Puerto Chancay quedó casi en ruinas. Prácticamente no hubo casa en pie. En esa época mi bisabuelo tenía una tienda, una bodega. Y lo que él hizo fue, todos sus productos se los dio a todos sus vecinos para que tuviesen algo que comer. Y además, lo otro que hizo fue, todos los sacos con los que ellos envolvían los productos, los usaron para hacer tiendas de campaña. O sea, prácticamente dio todo. Y claro, bueno, esa es una historia muy enternecedora, ¿no? Casualmente, en el diario Perú Chimpo llegamos a encontrar justamente uno de estos artículos recordando esta historia. Pero lo interesante no es tanto que mi bisabuelo haya llegado a hacer eso, ¿no? Porque realmente la historia que más me impactó no fue tanto esta, sino la siguiente. Luego de que pasó el terremoto, lo que ellos hicieron, junto con mi bisabuelo y toda la gente que vivía en el puerto, y en esto debo remarcar, mi bisabuelo era el único japonés viviendo en Puerto Chancay en esa época, fueron a buscar al señor Okada, que era un hacendado que tenía muchas tierras en la zona. Y fueron a pedirle en grupo que por favor apoyase a la reconstrucción de Puerto Chancay. Eso fue lo que más me impactó. ¿Por qué? Porque claro, uno como persona siempre puede tratar de ayudar al resto y tiene un alcance.
Él logró ayudar mucho a sus vecinos, pero para reconstruir el pueblo era prácticamente imposible que lo hiciera con sus propias manos. Entonces, ahí fue donde sirvió hacerlo en grupo, con ayuda de otros, ¿no? Y eso es un poco lo que yo quisiera conversar con ustedes hoy día, mirando la inmigración japonesa al Perú, con una mirada de migrante peruano en Japón. No voy a ahondar en este tema porque es muy amplio y no tenemos mucho tiempo, pero bueno, la inmigración japonesa al Perú, como ustedes saben, la mayor parte de veces siempre hablamos de la migración que empieza en el año 1899, ¿no? Sin embargo, realmente ya había japoneses mucho antes, había gente de la época de la colonia, inclusive. Pero bueno, ¿qué es lo que caracterizó a este grupo por sobre otros grupos de migrantes, ¿no? Básicamente, bueno, ellos empezaron igual que todos, llegaron de diversas maneras, en el caso de ellos en barcos, pasando casi 2 meses de viaje, en el cual aprendían español y otras cosas de la cultura. Era un viaje largo que los llevaba finalmente a toda la costa del Perú, ¿no? Donde ellos iban poco a poco bajando en aquellas haciendas donde iban a trabajar. Esta foto es muy bonita porque además ustedes pueden ver que la gente está de lado, y eso quiere decir que están viajando en el barco, porque el barco se mueve de un lado a otro. Pero es bien interesante. ¿Por qué? Porque ellos en un inicio eran solamente hombres viajando, pero ya luego fueron familias enteras. Fue una migración masiva. Estamos hablando de, en todo el proceso, cerca de 30.000 personas, 30.000 japoneses que llegaron aquí. Y la vida fue difícil, como lo es para muchos de los migrantes que vivimos en Japón. A ellos, por ejemplo, se encargaron mucho de lo que era el trabajo en las haciendas. Para los que conocen el trabajo de la caña de azúcar, es un trabajo muy duro, el cual no solamente tiene que ver con el sol y con el clima, sino que también la caña de azúcar te corta las manos cuando tú la estás trabajando. Entonces fue una época muy dura, en la cual tuvieron que superar también enfermedades, aparte de no poder hablar bien el idioma muchas veces. Aún así, muchos de ellos lograron hacer sus propios negocios. Y les digo por qué esto, porque es interesante, ¿no? Vamos a pensar más o menos en la migración de peruanos al Japón. Esta, por ejemplo, es una foto de mi familia, de mi bisabuelo, prácticamente 19 años después de haber llegado. Ya después de pasar por muchas cosas, pudo hacer su propio negocio. Miremos nuestra propia historia aquí también. Ya llevamos 30 años acá, y cuántos de nosotros también estamos poco a poco cambiando esa posición de ser alguien que trabaja por contrato a alguien que ya tiene su propio negocio. Además, esos negocios se volvieron muy famosos en el mismo Perú. Había una época que decía que si uno no iba a las peluquerías de los japoneses en Lima, uno no conocía Lima. Pero bueno, entonces, si es parecido, ¿cuál es la gran diferencia y qué es lo que marcó el momento o la fórmula en la que los japoneses pudieron adaptarse mejor al Perú? Y eso es un poco lo que quiero hablar hoy día, para ver cómo podemos nosotros quizás aprender en el futuro. Un elemento importante fue la educación. Desde el inicio, miren esta foto, por ejemplo, de la primera escuela japonesa en el Perú. Es de 1908. Estamos hablando apenas 9 años de la migración, del inicio de la migración. Ellos ya tenían una escuela japonesa. El énfasis en la educación fue algo muy importante desde el inicio para ellos. Un segundo punto es las asociaciones. La asociación de peluqueras casualmente fue la primera. Estamos hablando de 1907. Ellos se agrupaban para poder defender sus derechos en un país en el cual no conocían las leyes, o conocían muy poco de ellas, o no sabían el idioma. Entonces enfrentaban todos los problemas en grupo. Esto permitió que se pudiese formar lo que es luego la gran colectividad Nikkei. Casualmente antes de la guerra ya teníamos una gran asociación, ¿no? Que poco a poco se fue formando. Y esa asociación no solo sirvió para defenderse ellos mismos, sino también para aportar algo a la sociedad peruana.
Lo podemos ver, por ejemplo, en los obsequios que dieron en diversas ocasiones a la sociedad. Uno de los más emblemáticos fue el monumento a Manco Cápac para el aniversario del centenario de la independencia del Perú. Este es un monumento que aún podemos ver hasta hoy. Obviamente también, y el más obvio si uno va a Lima, es el Centro Cultural Peruano-Japonés, el cual fue inaugurado en 1967. Y luego tenemos también cosas que apoyan y aportan a la sociedad peruana más allá de la cuestión de la cultura japonesa. En el campo de la salud, por ejemplo, en el año 79 ya teníamos el Policlínico Peruano-Japonés. Y no hace mucho, en 2004, ya tenemos la Clínica Centenario Peruano. Entonces vemos cómo esta comunidad, poco a poco formándose, aún con todos los problemas que tuvieron durante la guerra, aún con todos los problemas que enfrentaron en todo este tiempo, pudieron aportar un poco más. ¿Y por qué lo hicieron? Bueno, porque ya dejaron de pensar que eran solamente migrantes y empezaron a pensar que ya es su hogar, que tienen que aportar a la sociedad en la que están. Entonces pensemos, ¿cómo es que nosotros estamos construyendo comunidad en Japón? ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos yendo a la par con estos, bueno, en este caso mis antepasados también, y los antepasados de muchos aquí? Bueno, yo quiero mencionar 4 elementos que me parece que son importantes dentro de esta idea. La primera es, definitivamente, la inversión en educación. Es importantísimo. Si no conoces el idioma, si no conoces la cultura, es imposible adaptarte a un nuevo lugar. Y eso fue lo que hicieron justamente los japoneses al llegar a Perú. Tenemos que ponernos a pensar cuántas escuelas realmente nosotros estamos apoyando o cuántos de nuestros hijos están terminando toda la educación hasta la educación superior, por ejemplo. Lo siguiente es formar asociaciones, lo cual es muy difícil, yo lo sé. Lograr hacer algo en común con otros siempre es difícil. Todos siempre van a tener una idea distinta, pero la idea es tratar de tener un objetivo común. Y el objetivo común de mejorar la calidad de vida, no solo nuestra personal, sino la de todos nosotros, tanto como comunidad peruana, como también como comunidad integrada a Japón. Lo siguiente es, debemos participar activamente en la sociedad japonesa. No podemos seguir esperando que nos traten como inmigrantes nada más. Nosotros tenemos que tratar de poner un poco de nosotros para ver cómo mejorar los problemas que existen aquí. Nosotros tenemos una gran capacidad, conocemos otra cultura, conocemos otras ideas, podemos aportar con un punto de vista distinto. Esto es algo muy importante. Y por lo tanto también está conectado con lo último. Nunca debemos olvidar nuestras raíces. Yo estoy seguro que ningún peruano va probablemente decir, yo me voy a olvidar del Perú. Porque aunque reneguemos de nuestro propio país, siempre lo tenemos con nosotros. Sin embargo, cada generación es diferente, tienen otras experiencias. A ellos también tenemos que de alguna manera darles a conocer eso que nosotros amamos de nuestro país. Por último, quisiera mencionar una de esas iniciativas, justamente. Nosotros, los peruanos que realizamos investigación académica acá en Japón, investigación científica, hace 13 años nos hemos juntado para tratar de hacer una asociación que justamente trate de empujar a otros peruanos a participar de todo lo que es esta vida académica, científica. Nuestro sueño es que los peruanos sean vistos en este país como un gran recurso humano que pueda aportar científicamente y académicamente como ningún otro. Bueno, los invito a ustedes, a sus hijos y a todos sus conocidos, si es que quieren saber más sobre ello, a que también nos visiten. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado esta noche.